Hoy día queremos dar la bienvenida a todos los que ya se han conectado en esta mañana, a nuestros amados hermanos, amigos que están entre nosotros y queremos desear que Dios los bendiga muy ricamente. En esta mañana, hoy nos toca abordar un tema relacionado también a las misiones. Ustedes saben que estamos eh, abordando temas relacionados a este énfasis misionero porque estamos en el mes de misiones en nuestra iglesia. Y hoy vamos a hablar de Dios y las misiones. En otras palabras, el amor de Dios por la humanidad. Porque Dios es el ser más involucrado en la tarea misionera. Y entonces, en esta mañana, queremos hablar un poco de lo que implica el corazón de Dios con relación a las misiones. ¿Por qué Dios ha puesto su corazón en la tarea misionera? Ahora, es bueno entender que las misiones no solamente o no representa hacer obras en medio de lugares deshabitados o cosas, hacer escuelas, hacer buenas obras. Todo eso está bien, pero las misiones como tal, como Dios las concibe en la palabra de su palabra, tienen que ver con predicar el evangelio del reino de Dios, de la salvación a todo ser humano. Eso va a traer como consecuencia, obviamente, una serie de otros aspectos, el poder desarrollar obras, buenas obras en medio de las personas a las que se les predica el Evangelio. Pero el énfasis principal tiene que ver con predicar el Evangelio de Jesucristo, dar a conocer a Dios a las personas. Esas son las misiones. A veces se tiene un concepto mal entendido de las misiones, que es ir y tratar de hacer una culturización del Evangelio. Pero las misiones tienen que ver con el mensaje de que Dios es un Dios que nos ama y que está dispuesto a cambiar nuestras vidas. ¿Qué nos enseña este pasaje de Juan capítulo 3? Hemos leído del 14 al 18. Bueno, este pasaje está dentro de un contexto. Si ustedes se fijan, este pasaje habla de el episodio donde Nicodemo se acerca a Jesús de noche y donde Nicodemo, en su deseo de conocer más acerca de Jesús y de lo que él enseñaba, viene de noche y le pregunta qué era necesario para, dice, heredar el reino de Dios. ¿Qué era necesario? Dice, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y bueno, Nicodemo tenía interés y tenía inquietudes sinceras. Y es interesante porque Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tremenda declaración de Jesús. Ahora, dentro de este contexto, Jesús desarrolla una verdad trascendental que se encuentra a partir del verso 14. Y en esta parte Jesús hace una mención a un evento del Antiguo Testamento para dar a conocer lo importante que es que el ser humano venga a Jesús, que el ser humano se acerque a Dios. Y miren ustedes que dice el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que dijo el hombre
se ha levantado. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, en esta mañana vamos a desarrollar tres aspectos importantísimos que tienen que ver con el corazón misionero de Dios. Dios involucrado con las misiones. Y en primer lugar, tenemos que entender la gran necesidad que el hombre tiene de salvación. Hermanos queridos, el hombre, su necesidad básica, su necesidad más importante en la vida, no es el vestido, la comida, el sustento, la salud, no, su necesidad más trascendental del hombre es conocer a Dios. Y luego lo demás viene como consecuencia. El hombre tiene la necesidad de salvación. ¿Por qué? Porque el hombre está alejado, separado de Dios. Su pecado lo ha divorciado de la comunión con Dios y entonces vive las consecuencias de esa ruptura de su comunión con su Creador. Y Jesús va a hacer mención de un episodio que se encuentra ahí en Números, capítulo 21, del 5 al 9. Acompáñenme a Números, al Antiguo Testamento. Números, capítulo 21, versos, eh, desde el 4 vamos a leer. Dice así, Números 21, 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es bien interesante este pasaje. Estamos en el contexto de que el pueblo de Israel está peregrinando por el desierto, camino a la tierra prometida, Canaán. Y resulta de que en ese andar el pueblo se queja porque lo que comía era algo que ya no les gustaba, y ellos dicen, ¿por qué Dios nos ha traído a este desierto a morir de hambre? Y la queja que es muy frecuente en nosotros. Y entonces eso trajo un juicio, una disciplina de Dios. Y entonces dice que surgieron serpientes que mordían a los hebreos y estos morían por el veneno. Y entonces el pueblo se acerca a Moisés y reconoce y dice, hemos pecado. Y ruega a Dios por nosotros. Y Dios le da esa estrategia, ese sistema, ese método de que los hombres puedan liberarse de la muerte por la mordedura de las serpientes. Y él le dijo que se haga una serpiente y la ponga sobre una asta, y todo aquel que mirara a la serpiente viviría. Ahora, miren ustedes que aquí ya se está planteando una realidad, que el hombre está rebelado contra Dios. Y el hombre necesita salvación. No ahora, desde antes. Desde antes el pueblo judío, por ejemplo, necesita salvación. Esta figura de números
se suscita en ese, como decía hace un instante, en ese peregrinaje hacia la tierra prometida. Y a mí me llama mucho la atención lo que dice eh, el verso 14 de Juan 3:14. Miren ustedes lo que dice, ¿no? Juan hace una mención muy interesante. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El término necesario aquí enfatiza que la muerte de Cristo era parte necesaria del plan de Dios para la salvación. La figura del Antiguo Testamento es una figura que se anticipa a lo que Jesús más tarde haría, de ser levantado en una cruz. Y dice, es necesario. Jesús tenía que morir en sustitución por los pecadores, porque dice la palabra en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y como dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Esto era necesario para el pueblo judío y Jesús se lo hace notar a Nicodemo, que era un judío y maestro de la ley. Y él hace esa referencia. Nicodemo sabía lo que había pasado en el pasado, ahí en el desierto. Pero ahora Jesús le dice, mira, el pueblo judío necesita de salvación, como tú y todos los que habitan en esta ciudad de Jerusalén. Pero no solamente el pueblo judío necesita salvación, también todas las naciones. Miren, hermanos, vivimos en un mundo que está totalmente rebelado contra Dios. Y el vivir en afrenta hacia Dios, de espaldas a Dios, tiene consecuencias. Por supuesto que sí. Ustedes pueden darse cuenta de lo que pasó ahí en el desierto, ¿no? Cuando el pueblo se rebela, se queja y va contra Dios por lo que está viviendo, eso trajo consecuencias. No hay peor cosa que rebelarse contra Dios, contra un Dios que nos ama, contra un Dios que está dispuesto a bendecir nuestra vida, es lo más increíble, pero Dios está dispuesto a bendecir nuestra vida y nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Las naciones están de espaldas a Dios. Y por esta misma realidad, así como los judíos del Antiguo Testamento, las naciones necesitan de salvación. Y todo aquel que mira por la sola fe al Cristo resucitado, se cura de la mordida del pecado mortal y obtiene vida eterna. El pecado es como una serpiente que nos muerde y nos deja un veneno mortal. El pecado ha dañado y envenenado la vida de toda la raza humana. Basta con ver lo que sucede en nuestro mundo, ¿no? Entonces, no solamente el pueblo de Israel necesita salvación, también las naciones. ¿Y por qué el ser humano necesita salvación? Porque el pecado, o mejor dicho, por causa de la condenación que el pecado trae. El pecado trae una condenación irremediable. Y hermanos queridos, la salvación es necesaria por lo que produce el pecado en el corazón y en la vida de todos los hombres. Es necesaria la salvación.
Y Dios lo sabía. Y Dios ideó un plan. Por eso Dios es el más grande misionero de la historia. Dios no solo está interesado en bendecir tu vida, en darte buena salud, darte estabilidad económica, darte una familia. Dios no solamente está interesado en eso, primordialmente está interesado en que tú te salves de la condenación eterna. Y eso es algo que nosotros necesitamos reconocer en nuestra vida. El ser humano necesita salvación porque está condenado irremediablemente a menos que se reconcilie con Dios. ¿Cómo? Por medio de Jesús. Esto es lo más terrible que tenemos que entender todos. Quienes ya somos salvos, no podemos perder de vista esta terrible realidad de la humanidad. Es fácil perderla de vista. Pero hermano querido, el mundo va camino a la condenación eterna. Posiblemente tú ya no, yo no, pero el mundo va irremediablemente camino a la condenación eterna. Y esto no nos puede dejar siendo indolentes ante el dolor y destino de la humanidad, porque no tener a Dios, como Señor, como Redentor, trae dolor al alma, trae miseria, trae zozobra, vacío, una falta de sentido en la vida. ¿O no te acuerdas cuando tú vivías sin Dios? Todos necesitan de salvación. Y eso es lo que más mueve el corazón de Dios a cumplir con el gran desafío de salvar al hombre de esa condenación. Entonces nosotros entendemos en primer lugar que Dios ama las misiones, está involucrado en las misiones por la necesidad que el hombre tiene de salvación. Mira, hermano, las misiones no solamente es hacer obra social. Prioritariamente las misiones están relacionadas con anunciar el mensaje de salvación. Lo demás es consecuencia de ese mensaje. Muchos misioneros en la historia llegaron con el mensaje de salvación y luego instalaron escuelas, hicieron albergues, pero trajeron el mensaje primero porque esa es la prioridad de Dios. ¿Por qué Dios envió a Jesús al mundo? Jesús fue el más grande y primer misionero de la historia. Dios lo envió para dar un mensaje, el mensaje de redención. La primera razón, la necesidad que el hombre tiene de salvación. La segunda razón es la necesidad que el hombre tiene de ver la verdad espiritual. Una verdad que el hombre es incapaz de poder ver. ¿Saben? Somos incapaces para ver lo espiritual. Somos incapaces de ver nuestra real condición de muerte espiritual en la que nos encontramos. Cuando uno habla con una persona que vive lejos de Dios, es una persona ciega, es una persona que está con una venda en los ojos y piensa que no necesita de Dios, pero vive su mundo angustiado, sin sentido, sin un destino. Claro, no lo dice. Yo he conversado con mucha gente que tiene una estabilidad económica, tiene muchas cosas, está bien, pero no te confiesa
que vive con un profundo vacío en el corazón y vive con conflictos internos que no puede resolver. Alguien me dijo esta frase que seguramente has escuchado: vive con sus demonios dentro, no los puede controlar. Esa es la realidad. Somos incapaces para ver lo espiritual. No somos capaces de ver esta realidad, que estamos ciegos a la verdad de Dios. La segunda razón entonces es la necesidad que el hombre tiene de ver la verdad espiritual. Y Dios para eso envió a su Hijo. Porque como somos incapaces de ver nuestra verdadera condición espiritual, Dios envió a su Hijo. Y es por eso que Dios se hizo como uno de nosotros, para que no hubiera duda alguna en el mensaje que debíamos conocer. Jesús, cuando vino a la tierra, dijo: yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús lo dice con total claridad: el hombre está perdido en sus delitos y pecados, y estamos bajo condenación eterna, a menos que nos volvamos a Dios. Por eso envió Dios a su Hijo, para hacernos ver eso que nosotros no podemos ni tenemos la capacidad de ver, nuestra propia realidad espiritual. Y el envío de Jesús a la tierra es la evidencia más grande del amor de Dios por nosotros. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? ¿Qué más grande expresión del amor de Dios? Que Dios ame de tal forma, de tal magnitud al mundo, al hombre, a la mujer, que envía a su Hijo. Y cuando Jesús vino, él dijo cosas tremendas. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús era la imagen visible del Dios invisible. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. Y verás la imagen visible de ese Dios invisible. Verás su amor, verás su compasión, su comprensión. Cuando uno mira a Jesús, uno mira el corazón de Dios, porque Jesús era eso, es eso. Y Dios quiso mostrarnos su realidad haciéndose hombre en la persona de Jesús. Esa es la más grande evidencia de su amor por cada uno de nosotros. Y una vez que comprendemos nuestra verdadera condición de condenación, una vez que entendemos que no podemos ver nuestra realidad espiritual y nos acercamos al Señor en arrepentimiento y fe, entonces experimentamos la salvación en Cristo y nuestros ojos son abiertos, la venda es quitada y entonces surge la tercera razón del por qué Dios ama las misiones. Cuando tú ya eres redimido, comprado, salvado, y la venda de tus ojos es quitada, entonces surge la tercera razón, la necesidad que tenemos tú y yo ahora, salvados, de mostrar a Cristo. Dios está involucrado en las misiones porque quiere que tú también te involucres. Ya te salvó, ya te dio una nueva vida.
¿Eres beneficiario de la salvación de Dios? Pues bueno, tenemos la necesidad de mostrar a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no nos mostró a Cristo y su salvación simplemente para que seamos felices y listo. Él lo hizo con un propósito definido. Primero, para que podamos armar al mundo con Cristo. ¿Quién va a mostrar a Jesús en el mundo? Los cristianos, los creyentes. Los únicos que podemos mostrar el amor de Dios al mundo, que desconoce a Dios, que le ha dado la espalda a Dios, somos quienes hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas. Nadie más. Solo el que ha sido beneficiario del amor de Dios puede mostrar el amor de Dios, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y dice Romanos 5:5, si tú le has conocido al Señor como Salvador y Señor de tu vida, dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Sí, mi hermano, el amor de Dios, dice la Biblia en Romanos 5:5, ha sido derramado en el corazón de los que han conocido a su Hijo, el Señor Jesús. Y si el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y en mi corazón, no tenemos excusa para no mostrar el amor de Dios a los que no conocen a Dios, a quienes nos rodean, porque somos portadores del amor de Dios. Y mira, la figura que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón, es como que Dios ha derramado hasta rebalsar su amor en nuestro corazón. El problema es que nosotros muchas veces tenemos la llave cerrada en nuestro corazón. Amor en el corazón del creyente hay, pero tiene que activarse. Interesante, ¿no? Tiene que abrirse la llave para que ese amor se muestre al que posiblemente nos afrenta, posiblemente se burla de nosotros, posiblemente nos rechaza. Pero ¿cuál es la novedad? Si a Jesús lo rechazaron también, pero Él mostró su amor. Y su amor ha sido derramado en nuestro corazón. Tenemos la necesidad de mostrar a Cristo, amando al mundo como Cristo lo ama. Pero también somos enviados al mundo para mostrar a Cristo, mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro rol. Cuando Dios viene a tu vida, no es para solamente, decíamos, disfrutes de la salvación y lindo que ya estoy aquí, cómodo, ya soy salvo. No, somos enviados al mundo para mostrar a Cristo, mostrar las virtudes del Señor Jesucristo. Y somos precisamente enviados al mundo para eso. El Señor quiere que vivamos su vida a través de la nuestra. Y eso es lo que Pablo dice cuando hace esa tremenda declaración ahí en Gálatas: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No es otra cosa que la vida de Cristo pueda desarrollarse y manifestarse a través de mi vida. Y esto se va a ver a través de nuestros actos, nuestra conducta, nuestra manera de trabajar, de hablar, de desenvolvernos, de relacionarnos con otras personas y en todas las áreas de nuestra vida poder mostrar a Cristo, mostrar su amor, mostrar su integridad, su santidad, mostrar su persona. Somos enviados al mundo para mostrar.
a Cristo. Y en tercer lugar, somos llamados a ser partícipes en la salvación del mundo hablando de Cristo. No podemos simplemente recibir el regalo y ahí está, quedó todo. No, mi hermano querido, Dios quiere que participes en la salvación del mundo hablando de las virtudes, de las cualidades y el gran amor del Señor Jesucristo. Te sorprenderías cuánta gente quiere escuchar eso. Yo muchas veces me subo a los taxis y comparto del Señor y siempre me asombro, porque probablemente nosotros tenemos nuestros prejuicios, ¿no? Entonces, ¿qué me va a escuchar esta persona? Y uno empieza a hablarle, a conversarle en unos minutos y de pronto te das cuenta que es un hombre que pone atención y de pronto te dice, yo necesito eso que usted está hablando. Es tremendo, es tremendo. O sea, ¿cómo puede ser que de pronto abre una puerta y Dios te está usando para hacer saber que hay esperanza para la desesperanza, para la soledad, para la ansiedad, para el sinsentido en la vida? Y tú le dices, Cristo le ama y quiere darle lo que tanto usted busca. Y hermanos queridos, somos llamados a participar en la salvación del mundo, hablando de Cristo y de sus virtudes y de su amor y de todo lo que Él ha preparado para todo aquel que se acerca a Él en arrepentimiento y fe. Como bien lo dice 2 Corintios 5:17. Acompáñame por favor a 2 Corintios 5:17, un pasaje sumamente conocido, cuando dice allí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Has escuchado ese pasaje? Por supuesto que sí. Y dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, si alguno está en comunión con Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero nosotros no leemos lo que sigue. Mira lo que dice. Y todo esto proviene de Dios. Tu vida nueva proviene de Dios como una gracia. Si tu vida ha cambiado, no es por tus propios esfuerzos humanos, no es porque tú le has puesto ganas y entonces tu vida cambió, no. El cambio, la nueva vida proviene de Dios. ¿Para qué? Dice, y todo esto proviene de Dios, verso 18, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué Dios nos ha dado una nueva vida? Que proviene de Él, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Por qué nos ha dado? Para darnos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? Te lo explica luego. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó, a ti y a mí, la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? El Evangelio. El Evangelio que predicamos, que Cristo vino y pagó en la cruz nuestros pecados y con eso nos reconcilió con Dios. Esa palabra de la reconciliación se nos ha encargado a ti y a mí. Así que, por ende, como consecuencia, como resultado, así que somos tú y yo embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos Dios.
Y no termina ahí. Y dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¡Qué cosa! ¿Sabes cuándo recibimos en vano la gracia de Dios? Cuando no nos convertimos en esos agentes, embajadores del Evangelio de Jesucristo, colaboradores del Señor Jesucristo, aquellos que no desarrollan el ministerio de la reconciliación. Y entonces luego dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La urgencia. Pablo habla de la urgencia. ¿Tienes una nueva vida en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Para qué? Para darnos el ministerio de la reconciliación. Y nos ha hecho colaboradores suyos, embajadores. ¿Quién es un embajador? Es uno que representa un reino, un gobierno, una nación. Tú y yo somos ciudadanos del cielo y somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra para dar a conocer el ministerio de la reconciliación. ¿Te das cuenta por qué Dios está tan involucrado en las misiones? Porque el hombre se encuentra condenado por su pecado. Porque el hombre no puede ver su realidad espiritual. Y porque somos llamados, quienes ya tenemos luz, a hacérselos saber a los que aún están ciegos, mostrando a Cristo y su amor, llevando adelante, desarrollando el ministerio de la reconciliación, como colaboradores de Dios, como embajadores del reino, porque hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, no mañana. Querido hermano, quiera Dios usarnos para su gloria. Y si tú estás aquí en esta mañana y no has tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo y de ser beneficiario de su amor y de esa salvación tan grande, hoy Cristo también puede convertirte en una nueva criatura si te relacionas con Él. Como dice, si alguno está en comunión con Cristo, nueva criatura es. Si tú aún no le has entregado tu vida a Cristo, si aún no le has reconocido como Señor, si aún no le has pedido perdón por tus pecados, quiero que sepas algo, estás bajo condenación. Tú no tienes por qué vivir así, porque la puerta está abierta para que tú entres por ella. ¿Y quién es la puerta? Jesucristo. ¿Quieres la nueva vida en Cristo? Simplemente tienes que pedirse. Vamos a orar, vamos a orar. Y ahí mientras oramos, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Quizás tú que me escuchas nunca le has abierto tu corazón a Jesús. Y si quieres abrirle tu corazón y entregarle tu vida a Jesucristo y ser beneficiario de esta salvación tan grande que Él vino a mostrar y a traer, tú puedes hacerlo con una simple oración y decirle así: Señor Jesús, te abro mi corazón, toma mi vida, perdona mis pecados.
Quiero ser una nueva persona. Quiero experimentar tu amor y quiero convertirme en un embajador del reino de Dios. Esa es una oración muy sencilla que tú puedes hacer si quieres entregarle tu vida a Cristo. Y a la iglesia quiero decirle, hermanos queridos, Dios te salvó con un propósito de que seas un colaborador suyo, un embajador suyo, en medio de donde tú te mueves, para que desarrolles el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo estás desarrollando tu ministerio? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y si de repente has dejado de lado este encargo tan maravilloso y quieres recuperarlo, pues dile, Señor, quiero volver a ser ese embajador que tú quieres que sea. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra tan clara, tan desafiante, pero a la vez tan hermosa, tan llena de gracia y de compasión. Y en esta mañana, Señor, venimos a ti reconociendo que todo lo que hemos recibido es una gracia que no merecemos. La salvación es una gracia tuya. Pero no solamente eso, sino el ser colaboradores tuyos en la tarea de anunciar el Evangelio a toda persona. También es una gracia. Y Padre, queremos desarrollar esta tarea no en nuestras fuerzas, sino en el poder que tu Espíritu Santo da. Queremos desarrollar esta tarea llenos de ti, de tu gracia, de tu unción. Y bendice a mis hermanos, que son embajadores del reino de Dios allí donde están, en su centro de estudios, en su centro de labores, en su barrio, en su hogar, entre sus amigos. Allí, Señor, porque para eso nos salvaste. Y Señor, úsanos, úsanos para tu gloria. Y Padre, por aquellos que hoy han entregado sus vidas a ti, que han abierto sus corazones a ti, muéstrales la nueva vida que solo Cristo puede dar. Gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, querida iglesia, queridos amigos.